Bien, el tema de hoy es la canalización y vamos a empezar haciendo una demarcación conceptual, primero un poco amplia y luego vamos apurando y hilando un poquito más fino. Vamos a entender por canalizar cualquier mecanismo que nos lleva a acceder a información, a campos de información que están más allá de lo que podemos obtener a través de nuestros 5 sentidos o de nuestro razonamiento deductivo. Entonces hay campos de información que están más allá, que son extrasensoriales. Normalmente lo que llamamos canalización, casi siempre nos referimos a una forma consciente de acceder a esa información. Pero para entenderlo mejor, tenemos que comprender que realmente de manera inconsciente ya canalizamos todos muchas veces a lo largo de nuestra vida. O sea, todos canalizamos, solo que no todos canalizamos de la misma manera y con la misma frecuencia. Entonces, de lo que vamos a hablar también es, primero, vamos a diferenciar los métodos que son más inconscientes, más esporádicos, de los métodos más conscientes. Vamos a explicar sobre todo los conscientes, cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos potenciarlos y entrenarlos, pero sobre todo comprendiendo muy bien las diferentes demarcaciones. Normalmente, a nivel inconsciente, lo que llamamos una intuición, una corazonada, un pálpito, es una forma de canalización. Estamos conectando con campos de información que están más allá de nuestros 5 sentidos o de nuestro razonamiento deductivo. Lo mismo que cuando hablamos de un medium, este está canalizando, un clarividente está canalizando, un clariaudiente está canalizando, un clarisintiente está canalizando. Existen muchas formas de canalizar, incluso cuando una persona decimos que está en flow, que está en fluencia, que está chisposa, que está intuitivamente potente o vibrando alto, esa persona ya está canalizando. Muchas veces cuando hablamos y estamos como poseídos, que estamos hablando con una elocuencia perfecta, que decimos cosas que no hemos elaborado previamente, o cuando tenemos lo llamados insights, es decir, revelaciones, intuiciones muy potentes, muy profundas, serendipias, todo eso son formas de canalización, pero a menudo son inconscientes. Nos llegan sin buscarlas. Simplemente sin saberlo, hemos creado el clima energético apropiado para que eso se dé. Cada uno de nosotros tiene su tecla, tiene su termómetro, su manera de conectar con la canalización y cada uno de nosotros tiene que encontrar cuál es la manera más apropiada de llegar a ello. Hay una serie de condiciones que son más o menos universales y que se requieren como campamento base o como termómetro o como campo de acción necesario e imprescindible para que aflore esa información. ¿Cuáles son estas características que nos pueden llevar genéricamente y psicológicamente a canalizar? De hecho, cada una de estas características tiene que ver con elementos astrológicos, con el fuego, con el aire, con el agua y con la tierra. Entonces, la primera y más importante para canalizar, es decir, para acceder a esos campos de información, que de hecho accedemos a ellos a través de diferentes vehículos que ahora vamos a explicar, la primera condición es la presencia. Estar presentes, estar vivos, estar despiertos. Esto si habéis estudiado Zen o habéis estado en cualquier tipo de tradición mística o disciplina esotérica o espiritual, os habrán insistido una y otra vez en la importancia de estar presente, de vivir completamente, completamente atento a cuanto está aconteciendo. Tanto si estoy atento a lo que pasa afuera como si estoy atento a lo que pasa dentro, estoy en introspección o estoy en observación, en ambos casos lo importante es la presencialidad. Cuando hay actividad mental que va hacia el pasado o va hacia el futuro en forma de razonamiento, allí no hay presencia y por lo tanto no puede haber la canalización. Es distinto el caso cuando hacemos una regresión, que sí que podemos movernos en el tiempo, pero antes hemos creado una serie de condiciones previas. Pero cuando estamos hablando de quiero canalizar o a veces he canalizado y me ha surgido de manera espontánea, uno de los ingredientes que sí siempre está es que estoy presente. El siguiente elemento, este tenía que ver con el elemento fuego, el siguiente ingrediente necesario para que aflore una canalización, es el estado de recepción. Es un estado más yin y que tiene que ver con el elemento agua. Pensemos en algo que nos será muy ilustrativo para comprenderlo. Cuando vamos a una terapia o cuando estamos en cualquier tipo de proceso de sanación e introspección, allí lo importante es que aflore nuestra parte más vulnerable. Tenemos que estar esencialmente relajados. Si no estoy relajado, si no estoy receptivo, si no estoy en estado de escucha muy alto, no puede aflorar de ningún tipo el contenido o material que está oculto. O sea, yo no puedo conectar con niveles sutiles o profundos si no estoy receptivo. Entonces, para estar receptivo, primero tengo que eliminar barreras. Y esto, fijaos que hay una correlación simbólica muy clara entre las barreras que ponemos hacia afuera
son equivalentes a las barreras que ponemos hacia adentro. ¿Y a qué me refiero con esto? Si os fijáis, las personas que tienen un talante, una predisposición o inclinación más mística, son personas que en su vida social se caracterizan generalmente por poner pocos límites a los demás. O sea, son personas altamente inclusivas, altamente empáticas, altamente sensitivas. Es decir, todos me valen, escucho a todo el mundo, me implico con todo el mundo, y esa ausencia de barreras que tengo hacia afuera también es una ausencia de barreras hacia adentro. O sea, dado que no me protejo, estoy abierto y desnudo hacia afuera, también lo estoy hacia adentro, con lo cual me cuesta mucho menos conectar con mi mundo interior y con todos sus entresijos y recovecos. Y eso me implica que puedo entrar en campos psíquicos de muy alta frecuencia o incluso muy elevados sin mucha complicación y sin mucha resistencia. Del mismo modo, cuando una persona pone muchos límites hacia afuera, generalmente también es porque está herida por dentro. Y eso también implica que hay menos recepción. Siempre hay temas tabúes que no quiere tocar, que le molestan y por lo tanto constituyen barreras cognitivas que te impiden canalizar hasta cierto nivel. Digamos que los campos de información son ilimitadamente grandes, son infinitos, son inabarcables. Por lo tanto, hasta dónde puedo llegar depende de mi capacidad, de mi potencia y sobre todo de estos ingredientes. ¿Cuánta presencia soy capaz de sostener? ¿Soy capaz de estar presente cuánto? ¿5 segundos? ¿Una hora? ¿Un mes? Dependiendo de cuánto mantenga ese estado presente de fuego, mejor canalizaré y más información podré acceder. Según mi nivel de receptividad, más lejos podré llegar. El siguiente punto tiene que ver con el elemento aire astrológicamente hablando y tiene que ver con la capacidad deductiva, intelectual, con la flexibilidad mental en definitiva. Digamos que cuando canalizamos, la mayoría de las veces, la información nos llega sesgada o nos llega simplemente de manera simbólica y arquetípica. O sea, por así decirlo, al igual que nosotros hablamos con palabras que no dejan de ser símbolos, al igual que en nuestro cuerpo físico, la información sensorial la decodificamos en colores, olores, sabores, formas, y luego eso la interpretamos mentalmente. La información que nos llega de los campos, podemos decirlo, no duales o sutiles, también es simbólica o arquetípica. O sea, tiene que ser interpretable. ¿Y cómo la interpretamos? Pues en función de nuestro inventario personal, es decir, de nuestro conocimiento. Por eso, todo pasa por un filtro. Cuando una persona está abierta, está flexible y receptiva intelectualmente, cuando tiene una gran capacidad de extrapolación teórica, o sea, por ejemplo, cuando hay una gran escucha de lo que el otro dice y escuchas con muchísima atención, cuando observas con mucha atención, cuando dejas que tu mente esté receptiva, realmente llega información. Por eso veremos que una de las técnicas principales de canalización es la visualización, que es distinta a la visión. El vidente realmente ve, mientras que cuando hacemos una canalización y la forzamos, por así decirlo, queremos llegar conscientemente a ello, hacemos una visualización y son cosas distintas, porque el vidente lo que consigue hacer es desplazar su atención hacia el cuerpo energético y ver literalmente con los ojos y la vista de ese cuerpo energético. Mientras que cuando hacemos un ejercicio de visualización, lo que hago es emular la capacidad de visión del cuerpo energético y lo hago a través de la mente. Entonces, lo que pido, utilizo a la mente como intermediaria para que me traduzca la información del cuerpo energético. Digo, vale, esto que mi cuerpo energético está viendo, ¿me lo puedes traducir, por favor? Le digo a mi yo superior o al diferente cuerpo sutil al que me esté aludiendo, ¿me lo puedes traducir a términos visuales que yo pueda decodificar mentalmente? Pues eso tiene que ver con el elemento aire, nuestra capacidad para visualizar. Si alguien no visualiza, no pasa nada, puede entender, porque la comprensión, la cognición, el hecho de traducir la información, también forma parte de la canalización. Por eso muchas veces las intuiciones las llamamos certezas. Tengo una comprensión inmediata de un fenómeno sin que haya habido un razonamiento que la valide. Simplemente tengo la certeza de que esto es así, lo acabo de ver clarísimo en 0, Finalmente nos queda el elemento tierra, que nos habla de cuestiones que aunque no me parezca son un poco más sutiles. Para poder estar en canalización, necesito que este cuerpo físico no esté presente. O dicho de otra manera, necesito hacer bascular mis sentidos físicos a otro nivel.
O sea, al igual que tengo 5 portales de percepción, que son mis 5 sentidos, esos 5 sentidos tienen su correspondiente correlato a nivel mental. Mi mente puede reproducir y emular esos 5 sentidos. Y asimismo, todos mis cuerpos energéticos tienen sus equivalentes 5 sentidos. Entonces, realmente, si yo quiero hacer una buena canalización y soy, por ejemplo, clarisintiente, lo que tengo que hacer, clarisintiente es el que siente cosas. Después también sería el clarisensitivo. Sentirlas a un nivel táctil, por ejemplo, el clarisintiente nota la energía con las manos, o la nota en el pecho, la nota aquí, la nota allá. Alguien me transmite buenas o malas vibraciones y noto físicamente un impacto. Claro, ese impacto no es táctil, no pasa a través de la piel o de mi sistema nervioso, pero pasa por su equivalente energético. Por eso a veces noto una punzada en el estómago. Esa punzada muchas veces no es puramente física ni bioquímica, sino que es energética. Entonces, todos los trabajos que hacen en Tai Chi, en Qigong, los que se hacen pues, en yoga realmente, tienen como objetivo movilizar el cuerpo energético a ese nivel táctil. Eso sería el clarisintiente. Y eso tiene mucho que ver con la tierra. Pues así decirlo, con la tierra, el elemento tierra significa tengo que estar en la disposición física apropiada para que la canalización se dé. Y esto implica que puede haber mucha ritualística, por ejemplo, desde cerrar los ojos para intentar, que es una manera de decir, no quiero que me distraiga la información visual para que digamos, el sentido de la vista se traspase al cuerpo mental o se traspase al cuerpo energético. O sea, quiero ver con otros ojos y por lo tanto le digo a mi cuerpo, no me interesa la información visual. Me puedo tapar los oídos o aislarme o ponerme una música de fondo que me ayude a relajarme para reducir mi ruido mental. O puedo ponerme una posición de zazen para que el cuerpo físico esté en una verticalidad perfecta, que no me genere ningún tipo de molestia, que esté realmente cómodo, pero suficientemente erguido para que no me duerma, y de esa manera estoy creando las condiciones físicas necesarias precisamente para apartar al cuerpo y que emerja y aflore la información que bien llegue a través de la mente o a través del cuerpo energético, que pueda obtener, bueno, pues ese tipo de cognición que estoy buscando mediante la canalización. Todo esto, insisto, nos sale de manera espontánea muchas veces a lo largo de la vida, especialmente cuando estamos haciendo alguna actividad que nos gusta. Porque en una actividad que nos gusta estamos presentes, nuestro cuerpo está en perfecta disposición, intelectualmente estamos abiertos y emocionalmente estamos receptivos. Entonces, como se dan esas 4 condiciones, ya canalizamos. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos en frío? ¿Cómo de la nada? Pues digo, a ver, voy a querer canalizar. ¿Y cómo consigo canalizar? ¿Cómo lo distingo de lo que es mi actividad mental? Hay otro elemento que necesito que sea parte. Al igual que cuando hicimos la conferencia también aquí en Mindalia de los viajes astrales, decíamos, es muy importante que nuestro ego, que nuestra mente, que tiene una mecánica, un automatismo, que funciona con una inercia, que tiene cuerda para rato, es necesario que esa actividad o bien se suspenda, o bien se aparte, o bien se diluya. O sea, lo que todos conocemos como meditación es una forma de crear un vacío para que la mente no genere un obstáculo. Luego, cuando entramos en una canalización, la mente puede participar, por supuesto, pero tiene que estar receptiva. Digamos que si lo esquematizáramos, el espíritu o el yo superior o cualquier cuerpo sutil tiene que estar por encima del cuerpo mental. El cuerpo mental está al servicio de ese cuerpo sutil. Lo que queremos es crear eso. ¿Cómo puedo hacer que la mente se aparte? Apartando al personaje, apartando el avatar, apartando mi importancia personal. Todo lo que dicen los chamanes siempre van en esa línea es aparta el ego. El ego tiene que estar en una posición subordinada. No significa que desaparezca, significa que no es importante. O sea, dicho de otro modo, si yo mientras estoy hablando en estos momentos me olvido de quién soy yo y solo estoy pendiente del discurso, es que no me queda energía para pensar en quién soy. Estoy tan ocupado masticando las palabras y ordenando conceptos para no perderme que ya el personaje se aparta, con lo cual estoy asistido literalmente por fuerzas superiores, es decir, estoy permitiendo que la parte más inteligente que hay en mí, que no es mi razonamiento intelectual, esté tomando el mando. Para eso me tengo que olvidar completamente del feedback, de las consecuencias, de cómo lo estoy diciendo, de cómo si me estoy dejando algo, todo eso se tiene que olvidar. Entonces, no es tan importante si juzgo o no juzgo, lo que tengo que hacer es no poner el foco en el sujeto. El sujeto soy yo, entonces me olvido del sujeto. El sujeto tiene que estar pasivo. Lo importante es el objeto que estoy analizando. Cuando estoy absorto analizando algo o alguien, o incluso me puedo convertir a mí mismo en objeto. Si yo quiero hacer una canalización, por ejemplo, una limpieza energética a mí mismo, lo que hago es
convertir mi propio personaje en un objeto de observación y entonces digo, quiero traer mi cuerpo etérico para analizarlo. Entonces puedo hacer una evaluación de mi cuerpo energético, pero yo me identifico con el sujeto, es decir, me aparto del sujeto, yo estoy directamente vinculado con él y toda mi atención se vuelca en el objeto. Cuando tu atención se vuelca en el sujeto, entonces generas una distorsión, aparece la dialéctica y ahí es cuando van a empezar las distorsiones. ¿Qué recomiendo empezar a canalizar? De hecho, también hay vamos a empezar un poco con los métodos, pero principalmente debemos empezar por cuestiones que no podamos deducir mediante razonamientos. O sea, si yo quiero canalizar algo, voy a intentar averiguar algo que yo no pueda saber de otra manera. Por ejemplo, pienso en un amigo, en una amiga, y digo, ¿cómo se debe sentir ahora? Entonces intento conectar con su cuerpo energético, intento conectar con su estado emocional. Puedo hacerlo, ese sería un ejercicio válido y luego puedo llamarle y preguntar, oye, ¿cómo estabas? Te he notado ahí pues, con una pequeña molestia en la nuca, o te he notado triste, o te he notado feliz. Eso sería un experimento, o sea, un campo de experiencia de prueba ideal para arrancar. O lo mismo, hay cosas que son un poco más difíciles de verificar, pero quiero mirar el tamaño de los chakras o la potencia de los chakras de tal o cual persona. O quiero averiguar quién fui en otra vida, o quiero averiguar una vida anterior, una vida futura, o cuál es mi misión de vida. Puedo probar por cuestiones que yo no pueda deducir fácilmente con la información que tengo en mi campo mental. Porque si no, entonces, ¿cómo lo voy a distinguir de mi mente? Entonces, primero tengo que lanzar un anzuelo lo más lejos que pueda para que mi mente no alcance. Por eso también el típico ejercicio Zen te dice, ¿sabes cuál va a ser tu próximo pensamiento? Medita sobre ello. Entonces te quedas en silencio esperando, ¿cuál será el próximo pensamiento que tenga? Voy a dejar que me sorprenda. Quiero que me sorprenda un pensamiento que sea genuino, que sea inesperado. O, a ver si me sorprende con el número de lotería ganador. Puedo empezar con algo así, algo que sé que intelectualmente no tengo manera de deducirlo. Parecerá entonces que me lo estoy inventando. Y colecua, cuando un inventor, es decir, cuando un narrador, cuando un escritor inventa una historia, está canalizando, está conectando. Al igual que cuando soñamos por las noches y elaboramos esos guiones que aparentemente son inconscientes y que no tienen ningún tipo de lógica, pero tienen una historia, una trama y un argumento, por supuesto es una forma rudimentaria de canalización. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos crear un espacio para reducir esa información. Hay muchas maneras de hacerlo y luego cómo podemos validarla. Una, por ejemplo, es el péndulo. El péndulo es una forma de canalización. El I Ching es una forma de canalización. El tarot es una forma de canalización. Estoy intentando deducir el orden inteligente que hay en el universo y puedo utilizar ese tipo de correlatos de tipo físico. O sea, un elemento, el péndulo, pues hago una pregunta de sí o no, con lo cual tengo que plantear las cuestiones de forma binaria, o sea, que tengo que hacer el esfuerzo intelectual de planteamiento y entonces utilizo el péndulo adiestrándolo adecuadamente para que me diga sí o no. Con el tarot también tendré algo que quizá no es de sí o no, aunque puedo utilizar dos cartas, una que sea el sí, otra que sea el no y jugar con esto, pero me va a dar una respuesta a partir de algo que es aparentemente azar para conseguir tener un resultado. Pero ¿y si quiero hacer una canalización sin nada, sin ningún tipo de instrumental, que de hecho es lo más adecuado para no depender de nada ni de nadie? ¿Cómo lo hacemos entonces? Tengo que lanzar una pregunta, lanzo una pregunta y luego tengo que darle a mi cuerpo y a mi mente unas instrucciones para recibir la respuesta. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos dicho, tenemos diferentes cuerpos sutiles. Cuando canalizamos, lo que hacemos realmente es establecer un puente o un canal, que sería la palabra correcta, un canal que conecte los diferentes cuerpos. Entonces, normalmente conectamos únicamente lo que es el cuerpo y la mente, que realmente son una unidad, pero por diferenciarlos, hacemos, bueno, puedo pasar mi mente afecta sobre mi cuerpo y mi cuerpo afecta sobre mi mente. O sea, si tengo fatiga física, mi mente pues no funciona igual de bien. Y si en cambio estoy muy enchufado a nivel mental, mi cuerpo se activa. Entonces hay una relación recíproca entre ambos. Pues imaginemos o partamos de la premisa o de la hipótesis de que existen más cuerpos. Entonces lo que tengo que hacer es, si aparto el físico y aparto el mental, entonces pasaré al siguiente, que podemos encontrar las mil nomenclaturas: cuerpo etérico, astral, mental, causal, búdico, átmico, monádico, o cuerpo de tercera dimensión, de cuarta, de quinta, de sexta, o cuerpo energético, cuerpo de luz, cuerpo solar. Da igual, estamos llamándole a España, le estamos llamando Spain, pero estamos hablando del mismo territorio, aunque le cambiamos el nombre. Entonces,
no nos enredemos en la nomenclatura. Hay diferentes cuerpos y lo que estamos haciendo es que si yo voy a otro cuerpo que es más sutil, podrá captar información más sutil. O sea, yo no puedo trasladar mi cuerpo físico a los registros acásicos, a la biblioteca acásica y coger aquí el manual del librito y ver a ver qué cojones fui en otra vida. Pero en cambio sí que puedo decir, darle la orden, internamente doy una orden para que mi cuerpo mental superior, mi cuerpo causal, vaya allí y me descargue la información. ¿Qué ocurre? Que según mi frecuencia vibratoria, aunque mis cuerpos superiores pueden alcanzar la información que les dé la gana, o sea, no tienen ningún tipo de límite, mis cuerpos inferiores, o mejor dicho, el canal, es decir, la conexión que tengo entre los diferentes cuerpos, va a hacer que me llegue más información o menos información, o que la pueda interpretar o que no. Porque claro, ya os podéis imaginar, la información que hay en los campos sutiles es de un nivel de complejidad altísimo. Entonces, decodificarla según nuestro instrumental personal, nuestro inventario personal, es una tarea ardua. Por eso, por mucho que canalicemos, aunque la información que tú canalices sea absolutamente precisa y correcta, la vas a tener que interpretar con tu marco mental. Y si tu marco mental es poco elaborado, tengo una sensación rara, indescifrable, súper compleja, pero que al final no puedo traducir a palabras. Y de hecho suele pasar así. Las personas que son más sensitivas, que suelen tener más energía de fuego y de agua, por ejemplo, les cuesta más decodificar. ¿Por qué? Porque ponen menos barreras. Y las personas que tienen más aire, más tierra, que son más buenas interpretando, son menos sensitivas. Ahí está un poco el juego. Entonces, tenemos que establecer un equilibrio entre la parte interpretativa, o sea, la parte más intelectual, la parte más cognitiva, y la parte más sensitiva, o sea, la parte yang y la parte yin. Entonces, ¿qué técnicas tenemos? Lanzamos una pregunta. Y entonces le digo a mi cuerpo, vale, dame una respuesta, por ejemplo, en lo físico. Quiero notarla en el corazón. Si soy bueno descifrando emociones, entonces será una manera de poder explicar lo que estoy sintiendo. Hagamos una pregunta base. ¿Cómo se siente Menganito? Entonces yo me conecto a mi corazón y siento lo que siente él y siento cómo se va. Y además digo, vale, pero no me acabo de conformar solo con sentirlo, porque sentirlo es demasiado abstracto. Quiero verlo. Entonces, me imaginaré, o sea, a mi mente aparecerá, o yo forzaré una imagen que se me muestre una interpretación, una escenificación gráfica de cómo se está sintiendo esa persona. Y a lo mejor la veo bailando contenta, o la veo con la cabeza agacha deprimida, o sea, como hay un lenguaje no verbal ahí que me da una información. O quiero, entonces, no, quiero una información que sea más dialéctica. Pues entonces me imagino a esa persona que la tengo delante y que hablo con ella. Le pregunto, ¿cómo estás? Y entonces escucho o me imagino qué tono me pone, qué me diría si yo le pregunto. Entonces me dejo llevar por esa conversación imaginaria. Y cuando me dejo llevar por esa conversación imaginaria digo, hostias, ¿y por qué me he imaginado esto y no la otra cosa? Entonces, si sigo e insisto un poco en esa narrativa, en esa aparente escenificación arbitraria, me daré cuenta de que eso tiene sentido. O sea, si me acostumbro a tener conversaciones telepáticas con alguien, que aparentemente son imaginarias, me daré cuenta de que tienen más sentido de lo que parece. De hecho, os recomiendo hacer ese tipo de conversaciones con animales, con plantas, con árboles, y os sorprenderéis de los resultados. O sea, por ejemplo, hablarle a un perro que está por la calle, telepáticamente, por supuesto, o le habláis a un insecto, le habláis a un árbol, le habláis lo que sea, y transmitirle buenas sensaciones, transmitirle buen rollo, les saludáis, que eso lo hacen los chamanes, y seguro que muchos lo hacéis. De hecho, os recomiendo siempre todo lo que sea trabajar con la comunicación o telepatía animal, porque es un campo de experiencia tremendo, brutal, en el cual podemos realmente sacar muchísimo partido. Pero lo mismo con personas, lo mismo con entidades. Si yo establezco esa misma conexión con un arcángel, con un maestro ascendido o directamente con mi yo superior o con mi cuerpo de quinta dimensión o con el cuerpo de quinta dimensión de otra persona, con quien seamos, y empiezo a emular, a imaginarme, o sea, la imaginación, pensar que es el campo mental, la imaginación, lo que yo aparentemente escenifico, es un lugar intermedio. O sea, si no estoy haciendo una canalización total en el sentido de que no estoy escuchando voces y no estoy viendo imágenes claras que me vienen solas, ni tampoco estoy sintiendo impresiones que realmente me arrollan, o sea, no estoy viendo ni las sombras por aquí, que eso sería un nivel de canalización muy alto, ¿no? Cuando una persona tiene la destreza visual tan alta que realmente ve los muertos aquí o ve los desencarnados o ve las sombras y tal, es un nivel de clarividencia muy alto. Pero cuando no puedo llegar a eso, puedo imaginarlo y me doy cuenta de que lo que imagino no es arbitrario, tiene una lógica, tiene un sentido. Imagino cosas que tienen cierto sentido para mí. O cuando me imagino una conversación, también tiene sentido para mí. Y más si la desarrollo. No me quedo con dos palabras monosílabas. No, no. Investiga, 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 insiste, insiste. Muchas veces lo que hago para canalizar es me imagino a mí mismo dando una charla como esta.
Y entonces me doy cuenta que mis ideas se van ordenando solas. Digo, ¿y esto cómo lo hago? Pues me imagino frente a un público, porque si me imagino frente a un público, el objeto es el público, en este caso es la webcam. Yo le hablo a la webcam, pues imagino que le estoy hablando a la webcam y ya presupongo que hay gente detrás, pero la idea es, habla hacia un objeto, comunícate con ese objeto y te darás cuenta de que ese objeto está animado, que es el mismo fundamento que se hace en las constelaciones familiares. Si habéis hecho alguna constelación familiar o estáis familiarizada con ellos, sabréis perfectamente que un sujeto interpreta un papel y mágicamente empieza realmente a actuar con el rol que se le asigna a ese papel. Un miembro de la familia, un amigo, un hermano, lo que sea, y de repente sientes lo que siente esa persona, haces lo que hace esa persona. Pues imaginad que vamos a hacer una constelación. Yo constelo, me conecto con esta persona. O quiero ver si esa persona tiene una encarnación que viene de otro planeta, de otra estrella, de donde sea. ¿Cómo lo hago? Intenta representarlo mentalmente, visualmente. ¿Cómo se representaría que la persona tiene un origen de fuera del planeta Tierra? ¿O cómo se representaría en tu mente que esa persona tiene una encarnación previa que es justo en este planeta Tierra? ¿O que encarnó hace 50 años o hace 200 o hace 1000? Pregúntate cómo lo escenificarías. Crea un marco mental que te sirva para decodificar esa información. Al igual que con el péndulo, establecemos unas coordenadas de lo que significa sí o no o pregunta dudosa, establezcamos lo mismo a nivel corporal, a nivel auditivo, a nivel mental. Sé que es un tema lo suficientemente amplio y difícil de abordar en estos pocos minutos, pero tenéis que ser creativos. Hay que tener en cuenta que canalizar es algo que hacemos todos, que tenemos ese background incorporado y que todos sabemos hacerlo. O sea, si le preguntáis a vuestro niño interior cómo lo haría, sabe hacerlo. Entonces, aquí de lo que se trata es de vencer prejuicios, de vencer la sensación de que estoy loco o de que lo que estoy haciendo es absurdo, que es estúpido, que es delirante, que me lo estoy inventando. Y bueno, si lo estás inventando, sigue inventando la historia, sigue inventando, pero dale un ratito más, no te quedes con los 5 segundos que te has inventado. Invéntame 5 minutos. Ya verás, cuando llevas 5 minutos tirando de la cuerda del lío de la invención, la cosa empieza a salir cosas muy interesantes y muy inteligentes. Y digo, ¿y cómo yo he podido elevar de esto? Bueno, porque normalmente no te permites darle rienda suelta a tu flujo inventivo. Y como no te permites darle rienda suelta a tu flujo inventivo, seguramente no consigues canalizar. En cuanto has hilado 2 palabras o 2 ideas que son extemporáneas, surge en ti algún tipo de bloqueo mental, como diciendo por aquí no, esto no es, yo tampoco soy un experto en esto, no soy una autoridad, todos los argumentos de autoridad que has introyectado a lo largo de tu vida van a actuar como freno y contrapeso y por lo tanto esa fluencia, ese flow que es necesario para canalizar se va a cortar. Si quieres que el flujo no se interrumpa, no puedes pararlo, tienes que seguir y seguir y seguir. Una visualización que dure 5 minutos, como mínimo. Una conversación que dure 5 minutos. Una sensación corporal que me lleve el cuerpo para saber si esta persona está enferma o no lo está, o tiene el quinto chakra bien o no lo tiene mal. Me dejo sentir las manos. Imagino que las estoy tocando, que yo soy aquí el masajista etérico y que estoy trabajando con ello. Y te darás cuenta al final de que vas notando cosas de verdad. Y que además, si se lo haces a esa persona, aunque sea a distancia, y de hecho mejor que sea a distancia para que sea todavía menos distorsión, verás, hostias, están pasando cosas reales. O sea, lo que estoy haciendo no es arbitrario. Puede parecer que te lo estás inventando, pero si vas a la naturaleza, lo que significa inventar, ¿qué es? Es crear. Y desde donde creamos desde el espíritu, no creamos desde la mente. Desde la mente unimos piezas, pero no creamos piezas. Entonces la mente está para unir y para separar, pero no para crear. Creamos desde el espíritu a través del chakra corazón. Entonces es desde allí, desde donde nosotros conectamos directamente con nuestro cuerpo de quinta dimensión. Y es ahí donde tenemos que ir. Y esto, a nivel de crecimiento personal y espiritual y personal, sirve absolutamente para todo. O sea, estar enchufado a la intuición, conectado a saberes que pueden ser tan útiles en lo mundano como en lo espiritual, es algo necesario para tomar buenas decisiones, para escoger desde el corazón, para que en nuestra vida todo se alinee y fluye porque funciona así. Es decir, que a pesar de que tengas dificultades, no sientes que te estás equivocando de camino, sientes que hay una certidumbre, que hay un hilo conductor que te lleva siempre hacia la victoria personal, hacia el saber, hacia la felicidad. Y eso implica ser fiel a lo que vas sintiendo. Entonces, siempre que queramos este clima de presencia personal, escucha, receptividad intelectual y disposición corporal, estamos en flow y desde luego las ventajas son innumerables.